¿Alguna vez has pasado hambre? Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Ruth capítulo 1. Hambre en Judá. Cuando los jefes gobernaban en Israel, hubo una época de hambre en Judá. Había un hombre llamado Elimelec, que vivía en Belén, el cual tuvo que emigrar al país de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos se llamaban Malión y Kelión. Por causa del hambre, ellos se fueron a vivir al país de Moab y allí permanecieron. Elimelec murió dejando sola a Noemí y a sus 2 hijos. Después ellos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pasaron alrededor de 10 años y Malión y Kelión también murieron. Así que Noemí quedó sola, pues no tenía esposo ni hijos. Ruth capítulo 1 del 1 al 5. Este varón era natural de Belén. La lectura nos dice que tuvo que emigrar porque había hambre en Belén. Yo recuerdo que Belén significa casa de pan. Y fíjate bien que él y toda su familia salen de Belén, o sea, del lugar donde Dios los había puesto, y se van a Moab, un lugar donde adoraban otros dioses. Necesitamos analizar bien esta historia, porque había hambre en Belén, pero no nos narra la historia que Abimelec ni nadie de su familia oraran pidiendo pan o provisiones, ni tampoco oraron consultando a Dios si deberían salir de Belén. Ellos permanecieron en Moab, donde no estaba la voluntad de Dios. Imagínate el tipo de prácticas que empezaron a tener y no sabemos hasta dónde llegaron. Y Elimelec murió, el esposo de Noemí. Aquel que tomó la decisión de salir ya no está más. Quizás ahí debió tomar la decisión Noemí de volver a Belén, pero continuó viviendo en ese lugar donde sus hijos tomaron esposas, mujeres de otras costumbres, pero sobre todo idólatras. El pecado que Dios más rechaza, la idolatría, porque ese pecado es rechazar a Dios directamente. Fíjate bien, esta familia era pueblo de Dios y tenían leyes que cumplir, tenían ordenanzas y no las cumplieron. Y ahí tenemos algo que aprender. Dios te va a permitir que hagas tu voluntad sobre la suya. Si eres su hijo, el Señor será paciente en esperar que recapacites, pero eso no significa que te vaya a ir bien. Santiago 4:14 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y vemos en esta historia que estuvieron apartados de la voluntad de Dios, porque Noemí se quedó aún en Moab después de la muerte de su esposo. Se quiso quedar en un lugar donde sabía que adoraban otros dioses y permitió que sus hijos tomen mujeres del lugar. Muchos años después, Noemí se quedó sola y sin esposo y sin hijos. Analiza y piensa que sí es posible vivir haciendo las cosas a tu manera y tomar según tú las mejores decisiones, pero aprende de esta historia. Necesitas consultar a Dios. No hagas tu voluntad sobre la voluntad de Dios. No hay protección si no hay obediencia. Ruth capítulo 1 versos del 6 al 22. Noemí vuelve a casa. Cuando Noemí se enteró de que el Señor le había dado una buena cosecha a su pueblo, ella y sus 2 nueras se prepararon para irse de Moab. Así que Noemí se fue con sus 2 nueras del lugar donde había vivido antes y juntas se dispusieron a recorrer el camino de vuelta a Judá. Pero entonces Noemí le dijo a sus 2 nueras: ¿no quieren volver cada una a su casa con su mamá?
Ustedes han sido muy buenas conmigo y con sus esposos, así que también el Señor sea bueno y leal con ustedes. Que el Señor permita que se encuentren esposos y que tengan un hogar feliz. Luego Noemí las besó, pero ellas rompieron en llanto y le dijeron: no, nosotras queremos regresar a tu pueblo. Noemí les dijo: por favor, váyanse, hijas mías. ¿Por qué tienen que irse conmigo? No me quedan más hijos que puedan casarse con ustedes. Váyanse, regresen a su tierra, hijas. Además, ya estoy demasiado vieja para quedar embarazada. Y aunque tuviera esa esperanza y quedar embarazada esta misma noche, tendrían ustedes que esperar hasta que mis hijos llegaran a ser hombres antes de casarse con ellos. No puedo obligarlas a que esperen tanto tiempo sin esposo, porque la vida es más dura para mí que para ustedes, pues el Señor está en contra mía. Entonces ellas empezaron a llorar. Orfa se despidió con un beso de su suegra y se fue, pero Ruth se quedó junto a ella. Noemí dijo: mira, tu cuñada regresó con su gente y con sus dioses, síguela. Pero Ruth le dijo: no me obligues a abandonarte y separarme de ti. A donde tú vayas iré yo, y donde vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde mueras tú, moriré yo, y seré sepultada. Que el Señor me castigue con severidad si no cumplo con esta promesa. Solo la muerte nos separará. Noemí se dio cuenta de que Ruth estaba muy decidida a irse con ella y dejó de discutir. Así que las dos emprendieron el camino hasta que llegaron a Belén. Al llegar se formó un alboroto. Todo el pueblo hablaba de ellas. Las mujeres decían: ¿no es esa Noemí? Pero ella les decía: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Dios Todopoderoso me ha dado tristeza. Cuando me fui de aquí tenía en abundancia, pero ahora regreso sin nada, porque así lo quiso el Señor. Por eso ustedes no deben llamarme Noemí, porque el Señor Todopoderoso ha sido muy duro conmigo. Así fue como Noemí y su nuera moabita regresaron de Moab. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de cebada. Ruth capítulo 1 del 6 al 22. Para comprender mejor, enfoquémonos en la culminación de la historia del libro de los Jueces. En su último versículo demuestra la situación en que se encontraba el pueblo de Israel. Jueces 21-25 dice: en ese tiempo Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Israel estaba en total degradación. Sin embargo, vemos aquí que Dios quiere contarnos una historia de salvación en la persona de Ruth, quien no es del pueblo de Dios, y en un tiempo donde todo era oscuro y donde su mismo pueblo se vuelve contra él, al pervertirse con las costumbres de las mujeres extranjeras. Gran lección para el pueblo de Israel, pues una mujer y extranjera, moabita, declara que Dios es su Dios. Veamos aquí algo muy particular. Noemí habla del Señor, dice: el Señor me ha puesto en gran amargura, el Señor lo quiso así, el Señor Todopoderoso ha sido muy duro conmigo. Tuvo que pasar por tremenda amargura de perder a su familia, esposo y sus 2 hijos, para ahora tomar en cuenta a Dios, ponerlo entre los dichos de su boca. Que no te pase lo mismo, que tengas que decir: el Señor me ha puesto en gran amargura. Claro, lo que está queriendo decir Noemí es que Dios no los cuidó. Pero ¿cómo cuidar a tus hijos cuando tú les adviertes de los peligros y fuera de tu alcance o protección, ellos deciden hacer todo lo opuesto a lo que tú les enseñaste?
Ruth conoce a Booz. Capítulo 2. Había un hombre rico e importante que vivía en Belén. Su nombre era Booz. Como era pariente de Elimelech, era uno de los que tenían que cuidar de Noemí. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: voy a buscar a alguien que sea bueno conmigo y que me deje recoger las espigas de cebada que los trabajadores dejan en el campo. Entonces Noemí le respondió: sí, ve y hazlo, hija mía. Así que Ruth salió de inmediato y empezó a recoger espigas detrás de los trabajadores. Y resultó que justamente ese campo le pertenecía a Booz, el familiar de Elimelech. Al rato Booz llegó de Belén y saludó a los trabajadores diciendo: que el Señor esté con ustedes. Y ellos respondieron: que el Señor lo bendiga. Luego Booz le preguntó al encargado de los trabajadores: ¿de qué familia es esta muchacha? El capataz contestó: esa es la joven moabita, la que vino con Noemí. Me pidió que la dejara ir detrás de los trabajadores para recoger espigas. Vino aquí temprano en la mañana y excepto a ratos a la sombra, ella no ha descansado nada. Luego Booz le dijo a Ruth: escúchame, hija, tú no tienes que irte de este campo. Quédate aquí cerca de las otras mujeres que trabajan para mí. Fíjate bien hacia dónde se dirigen a recoger la cosecha y síguelas a esos campos. Les he ordenado a mis trabajadores que no te molesten. Si te da sed, entonces ve a tomar del agua de las jarras que beben los trabajadores. Ellos mismos las van a llenar. Ruth se postró rostro en tierra y le dijo: estoy sorprendida de que usted tan siquiera se haya notado que estoy aquí. Soy una extranjera. ¿Por qué es usted tan amable conmigo? Booz le respondió: me han contado una y otra vez todo el bien que le has hecho a tu suegra. Después de que murió su esposo, dejaste a tus padres, a tu tierra, para venir con ella a estar entre gente que no conocías. Que el Señor te lo pague. Que el Señor Dios de Israel te bendiga, porque has venido a refugiarte bajo sus alas. Ella contestó: usted ha sido muy amable conmigo. Me ha hecho sentir bienvenida, y eso que ni siquiera soy una de sus siervas. A la hora del almuerzo, Booz le dijo a Ruth: ven aquí y come con nosotros. Toma pan y úntale un poco de salsa de vinagre. Entonces ella se sentó junto a los trabajadores. Luego él le dio un poco de grano tostado. Ella comió hasta que estuvo satisfecha e incluso le sobró algo. Luego ella se levantó y siguió recogiendo espigas. Booz le dijo a sus trabajadores: dejen que ella recoja grano, también del que ha sido apilado, y no se lo impidan. Háganle el trabajo fácil, dejando caer manojos para que ella los recoja, y no la molesten. Ella entonces se quedó en el campo recogiendo el grano hasta el atardecer. Luego desgranó las espigas que había recogido. Había recogido más de 20 kilos de cebada. Levantó su carga de grano y regresó al pueblo. Ruth le mostró a su suegra lo que había recogido y sacó lo que había sobrado del almuerzo y se lo dio a Noemí. Noemí le dijo a Ruth: ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Ruth le dijo a su suegra todo lo que había pasado con Booz. Ella dijo: el hombre con el que trabajé hoy se llama Booz. Noemí le dijo a su nuera: que el Señor lo bendiga. Él sigue siendo leal con los vivos como lo fue cuando vivían los que han muerto. Añadió: Booz es uno de nuestros parientes que podría cuidar de nosotras. Él es uno de los que son responsables de protegernos. Ruth la moabita dijo: él me dijo
que me quedara en su campo con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. Noemí le dijo a su nuera Ruth: hija, es bueno que te quedes con sus trabajadoras recogiendo espigas para que nadie te moleste en los otros campos. Así que Ruth se quedó con las mujeres recogiendo el grano hasta el final de la cosecha de cebada e incluso hasta la cosecha de trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. Eso está escrito en Ruth capítulo 2 del verso 1 al 23. Una mujer dispuesta a servir. La palabra servir significa esclavitud, siervo o servidumbre. Y ella tenía tal amor por su suegra que solo quería hacerle el bien. Algo muy importante que dijo Ruth cuando decidió cuidar de su suegra fue: tu Dios será mi Dios. Y Dios conocía su corazón de Ruth y la encaminó al lugar correcto y puso gracia y admiración en los ojos de Booz para con Ruth. Ella luego sería parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que llegó a los campos de Booz. Ella no lo planeó, solo estaba dispuesta a trabajar con firmeza para conseguir el sustento para ella y su suegra. Ella, Ruth, ¿habría aprendido a orar? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios obró guiándola a esos campos de Booz. Dios nos habla solo por su palabra, pero a veces también por las circunstancias que se nos presentan. Es seguro que Dios estaba con ella, como lo está contigo, si tu anhelo es obedecerle. Quizá demore un poco lo que esperas, pero Dios está obrando en medio de tu obediencia. Me quedo con esto último. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos? ¿O por qué eres tan bueno conmigo? Lo mismo podríamos decir nosotros. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? No hice nada, no lo merezco, pero por gracia me has salvado, Señor. Este es un cuadro muy hermoso de salvación, pues aunque nosotros somos extranjeros y pecadores, Dios abre sus brazos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estás a tiempo, aún puedes hacerlo. Mientras hay vida, tienes la esperanza de poder ser salvado. Solo cree con todo tu corazón y el Señor, que actúa como vos, te está viendo, te observa y te protegerá. Y se pone muy interesante Ruth capítulo 3, Ruth y Booz en la era. En otra ocasión, Noemí, la suegra de Ruth, le dijo: hija, tengo que buscar un buen hogar para ti. He estado pensando en Booz, es pariente nuestro, y tú lo conoces porque has estado con sus trabajadoras. Esta noche él estará aventando la cebada en el lugar donde se trilla el trigo. Ahora pues, báñate, arréglate, ponte tu mejor vestido y ve a ese lugar. Que Booz no te reconozca hasta que termine de comer y beber. Fíjate en el lugar donde se acuesta. Más tarde ve allí, levanta la cobija y acuéstate a sus pies. Después, él te dirá lo que debes hacer. Entonces Ruth le respondió: haré lo que tú digas. Ruth bajó al lugar donde se trilla el trigo e hizo todo lo que su suegra le había ordenado. Booz comió y bebió y se quedó satisfecho. Luego se acostó al borde del montón de grano. Ruth llegó en silencio, le destapó los pies y se acostó. En medio de la noche, Booz se despertó con miedo y se dio la vuelta para escaparse, pero se dio cuenta de que se trataba de una mujer que estaba acostada a su lado. Booz dijo: ¿quién eres? Ella dijo: soy Ruth, su sierva. Usted es un pariente que podría casarse conmigo. ¿Puedo refugiarme bajo sus alas? Él dijo: que el Señor te bendiga, jovencita. Este acto de bondad es más noble que el que hiciste primero, porque has venido a mí en vez de buscar a un joven bien parecido, pobre o rico.
Ahora, jovencita, no tengas miedo. Haré lo que me pides, porque todo el mundo sabe que eres una mujer respetable. Aunque es cierto que soy uno de los parientes que debería protegerte y casarse contigo, hay un pariente que tiene más derecho que yo. Tú pasa la noche aquí. Por la mañana, si el otro hombre se quiere hacer cargo de ti, está bien, él lo hará. Si no, te prometo ante el Señor que yo me haré cargo de ti. Solo quédate hasta mañana. Y así ella se quedó ahí con él hasta la mañana. Pero ella se levantó antes del amanecer para que nadie la viera. Boaz pensó: nadie debe enterarse de que esta mujer ha estado en el lugar donde se trilla el trigo. Sin embargo, le dijo a Ruth: toma el manto que tienes puesto y manténlo abierto. Ella lo mantuvo abierto y él tomó 20 kilos de cebada y los echó en el manto y le ayudó a ella a echarse el manto al hombro. Luego él volvió al pueblo. Cuando Ruth volvió a casa de su suegra, ella le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? Entonces Ruth le contó a Noemí todo lo que Boaz había hecho por ella. Le dijo también: me dio estos 20 kilos de cebada y me dijo que no debería ir a casa de mi suegra con las manos vacías. Noemí dijo: quédate aquí hasta ver qué pasa. Boaz no descansará hoy hasta que no se haga cargo de todo. Ruth capítulo 3 del 1 al 18. Aconsejó Noemí a Ruth, pues ella sabía cómo pedir redención. Analizamos. Ruth es como uno de nosotros. Desde Moab, estando perdida en su idolatría, caminó mucho hasta llegar a Boaz, su redentor. Y tú, estando en el mundo y pecado contra Dios, haciendo obras de la carne en diferentes aspectos. Ruth capítulo 4. Boaz fue a la plaza pública, cerca de la entrada del pueblo, y se sentó. Luego pasó por la casa del otro pariente que Boaz había mencionado como responsable de cuidar por las dos viudas. Entonces Boaz le dijo: amigo, ven acá y siéntate. Entonces él se acercó y se sentó. Luego Boaz convocó a 10 de los ancianos líderes del pueblo y les dijo: siéntense. Entonces ellos se sentaron. Boaz le dijo al otro pariente: Noemí, la mujer que acaba de llegar de Moab, está vendiendo la tierra que perteneció a nuestro pariente Elimelec. Decidí informarte de esto delante de los líderes ancianos del pueblo para ver si deseas comprar esa tierra. Tú eres el pariente más cercano y tienes ese derecho. Si tú quieres redimirla, entonces redímela. Si no, dímelo, pues yo soy el siguiente pariente más cercano. Entonces el otro pariente, el más cercano, dijo: yo la redimiré. Entonces Boaz le dijo: cuando le compres la tierra a Noemí, comprarás también a Ruth, la mujer moabita, para restaurar el nombre del difunto en su herencia. Al oír esto, el pariente respondió: yo no puedo redimirla, pues arruinaría mi propia herencia. Así que yo no puedo redimirla. Puedes redimirla tú para ti mismo. En aquellos días, en Israel se acostumbraba a quitarse un zapato y entregarlo a otra persona a manera de factura por el intercambio de bienes o por redimir la tierra. Entonces, cuando el pariente le dijo a Boaz: ¿puedes redimirla tú para ti mismo?, se quitó un zapato y se lo dio a Boaz. Luego Boaz les dijo a los ancianos y a todos los ciudadanos presentes en el lugar: todos ustedes son testigos que yo le compro a Noemí todo lo que perteneció a Elimelec y a sus hijos Quelión y Malión. También tomo por esposa a la viuda de Malión, Ruth la moabita. La tomo como esposa para restaurar el nombre del difunto en su herencia, para que así su nombre no desaparezca de su gente, de su pueblo. Ustedes son testigos hoy. Entonces los ancianos y todos los ciudadanos que estaban en la plaza dijeron:
Sí, somos testigos. Que el Señor haga con esta mujer que entra en tu casa, sea como Raquel y Lea, de quienes descienden la casa de Israel. Que te conviertas en una tribu poderosa en Efrata. Que tu nombre sea famoso en Belén. Tamar dio a luz a Fares, el hijo de Judá. Que la familia formada con los hijos que el Señor te dé en esta joven mujer sea tan grande como la de Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así Booz tomó a Ruth por esposa. Él se unió con ella, y el Señor permitió que ella quedara embarazada y diera a luz un niño. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que te ha dado un nieto, que su nombre sea famoso en Israel. Él te cuidará y se ocupará de ti cuando seas vieja, porque fue tu nuera que te quería quien lo dio a luz. Ella es mejor para ti que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño en sus brazos y se encargó de criarlo. Las vecinas le pusieron el nombre diciendo: ahora Noemí tiene un hijo. Lo llamaron Obed, quien fue el papá de Isaí y abuelo de David. Ruth capítulo 4 del 1 al 7. En Ruth 4, 18-22 dice: este es el registro de la familia de Fares. Fares fue el papá de Gersón, y Gersón el papá de Ram. Ram fue el papá de Aminadab, y Aminadab el de Nazón. Nazón fue el papá de Salmón, y Salmón el de Booz. Booz fue el papá de Obed, y Obed el de Isaí. Isaí fue el papá de David. Recordemos que esa propiedad se encontraba confiscada hasta el año del jubileo. Es por eso que primero tenía que ser rescatada la propiedad que fue del difunto, y para sorpresa de Booz, la respuesta fue sí. De ese otro pariente sí quería las tierras, las redimiría para ser entregada a Noemí. Antes del año del jubileo, aparentemente era un hombre generoso y no quedaría mal ante los pies ancianos. Pero Booz no se dio por vencido. Ruth 4:5 dice: entonces Booz le dijo: cuando la compres la tierra a Noemí, comprarás también a Ruth, la mujer moabita, para restaurar el nombre del difunto en su herencia. Booz le anunció como un problema el caso de la nacionalidad de Ruth, la mujer moabita. Le dijo, y eso asustó, pues no sabía la nueva condición de Ruth, porque Ruth había aceptado al Señor como su único Dios. Deuteronomio 23:3 dice: ningún moabita, amonita, podrá hacerse ciudadano del pueblo del Señor, y de sus descendientes ni siquiera después de la 10ª generación tampoco podrán hacerse ciudadanos del pueblo del Señor. El otro familiar dijo: redime tú, y le dijo: usa mi derecho, y lo selló con la entrega del zapato. Este pariente legítimo simboliza a la ley, y la ley no puede redimirnos. Los 10 mandamientos no pueden salvarnos, porque día a día somos transgresores de la ley. Ninguna buena obra puede salvarnos. Romanos 3:23 dice: porque nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley. La ley solo nos muestra nuestro pecado. Solo el Evangelio puede salvarnos, pero es por gracia. Así como Booz rescató a Ruth, así es como Cristo nos rescata y nos redime. Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Booz amó a Ruth, así como Cristo ama a su iglesia. Ruth no era perfecta, era una extranjera y tenía un pasado, pero a Booz no le importó ese pasado. La amó y la rescató. Igualmente, si vuelves a Cristo o si vienes a Cristo, no le importa tu pasado.
Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Al final de nuestro capítulo, vemos que se casan, que tienen un hijo, Obed, que nos explican que fue el abuelo de David, de quien vino Jesús, nuestro Salvador. Que Dios te bendiga. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.